¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 27. Midoriya apenas tuvo tiempo de reaccionar. Auge. El golpe de Yuki conectó con su bloqueo, pero... Grieta. Sus brazos se rompieron como ramitas bajo la enorme fuerza. La sonrisa de Midoriya se desvaneció por primera vez. TCH. ¿Qué demonios? Yuki se irguió, encogiendo los hombros. ¿Qué? ¿Creías ser la única con un poder abrumador? Tu mayor error, continuó Yuki, haciendo crujir los nudillos, fue pensar que podías enfrentarte al mundo entero tú sola. Midoriya sonrió con sorna a pesar del dolor. ¡Qué lindo discurso! Pero ya deberías saber. Flexionó sus dedos, usando overall para reparar sus huesos rotos en un instante. No soy tan fácil de matar. Midoriya se teletransportó usando teletransportación, reapareciendo sobre Yuki. Pero ella era más rápida. Impacto de explosión estelar. ¡Bam! Un devastador uppercut se estrelló contra el estómago de Midoriya y lo envió volando hacia el cielo como un muñeco de trapo. Garuda apareció por encima de él y le envió un golpe masivo mejorado directo a su espalda. B grande U. Midoriya fue enterrado en el suelo, creando un cráter profundo. El polvo y los escombros se asentaron. Por un momento, hubo silencio. Entonces, risa. Midoriya se levantó del cráter, limpiándose la sangre de la boca. Esto sí que es divertido. Todo su cuerpo crujió cuando activó Thunderbird Y. Sus muchos dones robados a la vez. Un rayo bailó entre sus dedos. Sus músculos se tensaron, potenciados con Overall, Strength, Enhancer y Iron Body. Sus ojos se fijaron en Yuki. Vamos, Yuki, vamos a bailar. Yuki sonrió con suficiencia, crujiendo el cuello. Muy bien, mocoso. A ver si puedes seguirme el ritmo. Y luego, se enfrentaron. Ella le sonrió a Midoriya. ¿Eres todo un monstruo ahora? No. Midoriya sonrió, encogiéndose de hombros. Podría decir lo mismo de tu mascota. Garuda dejó escapar otro grito, abriendo bien el pico Y, revelando un vórtice de energía comprimida que se formaba en su núcleo. B grande U. En un instante, la bestia disparó una ráfaga de energía destructiva, destrozando edificios mientras avanzaba hacia Midoriya. TCH. Midoriya activó la copia de Boogie Dogie, teletransportándose justo a tiempo. Auge. El suelo donde se encontraba quedó destruido y el impacto envió una onda expansiva masiva a través de la ciudad. Reapareció en lo alto de un rascacielos destruido, con los ojos brillantes. Bien, si quieres ir a por todas. Su cuerpo crujió con el poder robado. Aún no. La energía oscura surgió a su alrededor mientras las peculiaridades se activaban al unísono. Thunderbird, mejora de relámpagos, revisión, regeneración instantánea y manipulación del terreno. Cuerpo de hierro superdurabilidad, paso de deformación, movimiento instantáneo. Apretó los puños y sintió el gran poder que lo recorría. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Entonces vamos a bailar. La batalla comienza. Zumbido. Garuda se lanzó hacia él, con sus enormes alas, cortando el viento a una velocidad increíble. Midoriya se teletransportó, pero Yuki se anticipó. Impacto de explosión estelar. Ella apareció justo frente a él en el aire y le propinó un golpe devastador en las costillas. Grieta. Midoriya sintió que sus huesos se rompían y su cuerpo se estrellaba contra otro edificio. Q. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Garuda lo siguiera, girando en el aire y golpeándolo con su cola como si fuera un látigo. ¡Boom! Midoriya se estrelló contra 3 edificios y los escombros se derrumbaron a su alrededor. Pero antes de que el polvo se asentara, una mano oscura emergió de los escombros. Midoriya salió, su cuerpo ya se estaba reparando con overall. Se crujió el cuello. No está mal. Entonces su aura explotó hacia afuera. Un relámpago crepitó alrededor de su cuerpo. Sus ojos brillaron con sed de sangre. Pero ahora es mi turno. Midoriya contraataca. B grande ZZZT. En un destello de electricidad oscura, Midoriya se teletransportó justo detrás de la cabeza de Garuda, antes de que pudiera reaccionar. Aullido de trueno. Desató un rayo a quemarropa, impactando todo el cuerpo de Garuda con miles de voltios. La bestia chilló y sus alas se movieron,
espasmódicamente mientras perdía altitud, pero Yuki ya se estaba moviendo. Ella saltó hacia él, con el puño cerrado. Midoriya sonrió. Boogie Dogie. Él cambió de lugar con ella en el aire. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par cuando de repente apareció en el camino de su propio Shikigami, que caía. Maldita sea. Chocar. Garuda se estrelló accidentalmente contra ella, haciendo que ambos cayeran al suelo. Midoriya flotó en el aire, observando con diversión. Uy, yo hice eso. El polvo se disipó, y Yuki se puso de pie nuevamente, completamente ileso. Todo su cuerpo irradiaba un poder aún mayor. Ella sonrió. Buen truco, mocoso, pero esta lucha está lejos de terminar. Garuda dejó escapar otro rugido y desplegó sus alas. Mientras se preparaba para otro ataque, Midoriya sonrió, levantando los puños. Bien, porque apenas estoy empezando. El campo de batalla era un páramo de edificios, destrozados y tierra quemada. Garuda, el monstruoso Shikigami de Yuki, flotaba en el aire, con sus enormes alas levantando ráfagas de viento, mientras Midoriya permanecía abajo, con su cuerpo crujiendo por el poder robado. Yuki hizo crujir sus nudillos, su peculiaridad furia estelar brilló alrededor de su forma, agregando masa virtual a cada movimiento que hacía. Midoriya sonrió con suficiencia. Eres fuerte, ¿qué? Lástima que yo sea más fuerte. Yuki se burló. Hablas demasiado, mocoso. A ver si tu cuerpo aguanta el ritmo. Auge. El suelo se hizo añicos bajo los pies de Yuki mientras ella corría hacia adelante, cerrando la distancia en un instante. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. Era incluso más rápida que antes. Ella agitó el puño. Midoriya esquivó. O eso creía él. La fuerza del puñetazo comprimió el aire, enviando una onda de choque que se estrelló contra su cuerpo. Aunque falló, grieta, Midoriya sintió que se le fracturaban las costillas y que su cuerpo salía despedido hacia atrás. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Yuki apareció justo detrás de él, levantando ambos puños. Choque de meteorito. Ella bajó los puños. Midoriya cruzó los brazos para bloquear. Boom. El impacto destrozó toda la calle, creando un cráter de 100 metros de ancho cuando Midoriya se estrelló contra el suelo. El humo y los escombros llenaban el aire. Yuki se quedó al borde del cráter, con las manos en las caderas. ¿Ya terminaste? Entonces, un aura oscura surgió de los escombros. Grieta. Midoriya colocó su brazo dislocado en su lugar y su Donoverau reparó sus heridas al instante. Sus ojos brillaron y una sonrisa torcida se extendió por su rostro. Eso fue divertido. Antes de que Yuki pudiera reaccionar. B grande ZZZT. Midoriya se teletransportó justo detrás de ella. Mi turno. Él le dio un golpe con la palma de la mano en la espalda. Revisión. Desmontar. Todo el cuerpo de Yuki comenzó a desmoronarse. Pero entonces. ¡Boom! Una explosión de energía de furia estelar surgió de su cuerpo, obligando a Midoriya a alejarse antes de que pudiera desmontarla por completo. Yuki aterrizó, jadeando levemente. Buen intento, pero no soy tan fácil de desmantelar. Midoriya se crujió los nudillos. No esperaba menos. Luego levantó una mano. El relámpago crepitó. El viento se arremolinaba. El suelo tembló. Múltiples peculiaridades activadas a la vez. Thunderbird, manipulación de rayos, paso de deformación, movimiento instantáneo, fantasma de silicio, tecnopatía, control de maquinaria, estampida de hierro mayor durabilidad y resistencia. Midoriya desapareció. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par. Cierra interrogación, auge. En menos de un segundo, Midoriya reapareció justo frente a ella, su puño cubierto de energía atronadora. Impacto Raiju, grieta. Su puñetazo impactó en su estómago, enviando una onda expansiva masiva a través de su cuerpo. Por primera vez, Yuki se tambaleó hacia atrás, tosiendo sangre. Midoriya sonrió ferozmente. Ah, ¿de verdad sentiste eso? Yuki se limpió la boca, sus ojos ardían de deseo de batalla. Por fin, una pelea de verdad. Por encima de ellos, Garuda dejó escapar un grito ensordecedor. Sus alas se abrieron mientras se lanzaba hacia Midoriya, con el pico brillando con energía comprimida. Midoriya chasqueó los dedos. ¡Qué linda mascota!
Veamos cómo se comporta con esto. Activó la tecnopatía. Auge. De repente, toda la maquinaria rota de la zona se abalanzó sobre Garuda, envolviéndose alrededor de su cuerpo. Cadenas, cables, restos metálicos, se enroscaron alrededor de la bestia, intentando atarla en el aire, pero Garuda se retorció violentamente, rompiendo las ataduras, abrió la boca y desató una gigantesca explosión de energía. Midoriya se teletransportó en el último segundo. Pero Yuki ya estaba allí. Accidente estelar. Su puño chocó con la cara de Midoriya, enviándolo a volar a través de 4 edificios. ¡Boom! El humo llenó el aire. Midoriya se tambaleó fuera de los escombros, limpiándose la sangre de la boca. Yuki aterrizó frente a él, crujiendo los nudillos. ¿Sigues respirando? Bien. Garuda flotaba arriba, sus alas brillaban con energía. Los ojos de Midoriya se entrecerraron. Entonces, él sonrió. Está bien, basta de juegos. Terminemos con esto. Yuki sonrió. De acuerdo. Ambos luchadores se lanzaron hacia adelante, y comenzó el choque final. La ciudad estaba en ruinas, los edificios se habían derrumbado, el suelo estaba agrietado y el aire estaba lleno de polvo y electricidad. Midoriya permaneció de pie, respirando con dificultad, con los ojos brillando por el poder robado. Yuki, a pesar de sus heridas, sonrió. Eres duro, mocoso, pero no invencible. Garuda, su poderoso Shikigami, flotaba arriba, con su cuerpo agrietado y golpeado por la intensa batalla. Midoriya se crujió el cuello. Tú también eres fuerte, pero se acabó. Yuki escupió sangre, su furia estelar aún brillaba alrededor de su cuerpo. Probemos esa teoría. Con una última explosión de velocidad, Yuki cargó hacia adelante. Midoriya apareció detrás de ella instantáneamente. Demasiado lento, su mano se disparó hacia adelante. Revisión, desmontar. Todo el torso de Yuki se partió por la mitad y la sangre brotó en el aire. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Garuda gritó, intentando defenderla, pero Midoriya chasqueó los dedos. El Shikigami se congeló cuando Midoriya usó el One para robarlo, junto con Star Edge de Yuki. Yuki cayó de rodillas, su cuerpo flaqueando. Maldición, supongo que perdí, ¿eh? Midoriya sonrió con suficiencia, de pie junto a ella. Sí, pero entonces. Sus ojos brillaron con un último truco. Entonces me aseguraré de que mueras conmigo. Boom. Yuki comprimió todo su poder restante en un solo ataque concentrado. Un pequeño vacío negro comenzó a formarse dentro de su pecho, expandiéndose rápidamente. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. Un agujero negro. El campo de batalla tembló. Los edificios fueron absorbidos instantáneamente y se derrumbaron hacia la singularidad. Incluso Garuda, ahora bajo el control de Midoriya, estaba siendo arrastrado hacia el vacío. Midoriya sintió que su cuerpo era arrastrado. Yuki rió débilmente. Muere conmigo, mocoso. El vacío se expandió, deformando el espacio a su alrededor. La mente de Midoriya corría. Maldita sea, si me pillan ahí, estoy muerto. Entonces, activó un Kirk robado. Antigravedad. Su cuerpo inmediatamente dejó de caer en el agujero negro, flotando sin peso sobre la destrucción. El rostro de Yuki se retorció de rabia. TSH, ¿qué suerte tiene? Su cuerpo fue completamente consumido, desapareciendo en el vacío, y luego, el agujero negro colapsó sobre sí mismo. B grande U, una onda expansiva masiva atravesó la ciudad, borrando todo a su alcance, pero Midoriya, flotando por encima de todo, simplemente observaba con una sonrisa. ¡Qué lástima, Yuki! Al final, no fuiste rival para mí. Campo de batalla en ruinas, truenos en el aire, el cielo nocturno estaba pintado de llamas. El campo de batalla, antaño una ciudad, yacía en ruinas bajo los pies de Midoriya. Sangre y ceniza llenaban el aire, mientras respiraba hondo, mirando fijamente a su último oponente. Frente a él, Akoya, de pie en su forma Juggernaut, se alzaba imponente como una fuerza de la naturaleza. Su armadura era completamente negra, su escudo, antidisturbios agrietado, pero aún irrompible. La palabra diablo estaba impresa en su chaleco. Antibalas. Humo salía de su boca mientras su sonrisa
de tiburón se extendía bajo su visor. Midoriya se limpió la sangre de los labios, crujiendo el cuello. Apenas había sobrevivido al ataque final de Yuki, un agujero negro autodestructivo, pero su don antigravedad robado lo había salvado en el último instante. También había absorbido parte de los restos de Garuda, sintiendo su poder latir en su interior. Pero ahora, no había tiempo para descansar. Akoya dio un paso adelante. El suelo crujió bajo sus botas. Midoriya sonrió. Midoriya, TSH, deberías haber corrido, Akoya. Akoya, correr, inclinó la cabeza. Su voz era profunda y gutural. Un monstruo hablando a través de un hombre. Akoya, soy el Juggernaut. No corro, no me detengo, solo destruyo. Levantó su escudo. La sangre goteaba de sus bordes. Akoya, y esta noche, Midoriya, te destruiré. Ve grande Akoya cargó hacia adelante, haciendo que el aire se partiera en dos con su fuerza. Su escudo se balanceó, como una guillotina, apuntando directamente a la cabeza de Midoriya. Pero, Midoriya desapareció, se movió detrás de Akoya y levantó el pie para asestarle una patada brutal, patada a toda marcha. Grieta. El pie de Midoriya se estrelló contra la espalda de Akoya, pero el Juggernaut ni siquiera se movió. Akoya, sonriendo, ¿eso es todo? Antes de que Midoriya pudiera reaccionar. Ataque de Juggernaut. Akoya giró, su puño brillando con energía cinética, comprimida, y, smash, Midoriya voló a través de 3 edificios y su cuerpo rompió el concreto como si fuera papel. El contraataque de Midoriya. Grieta. Midoriya se levantó y su cuerpo volvió a su lugar. Su hiperregeneración robada se activó, cerrando sus heridas en segundos. Midoriya, sonriendo, no está mal, pero ya no me aguanto más. Sus ojos brillaban y sus venas latían con poder. Robado. Bugidoge. Teletransportación Warp. Manipulación de la gravedad. Revisión general, desmontaje y reensamblaje. Midoriya se deformó hacia adelante. Su mano alcanzando el pecho de Akoya, pero Akoya estaba listo. Atrapó la muñeca de Midoriya y lo aplastó. Grieta. Midoriya apretó los dientes de dolor, pero su mano se recompuso al instante. La sonrisa de Akoya se desvaneció. Midoriya, sonriendo, sorprendido, Midoriya activó múltiples kirks a la vez. Su gravedad se deformó a su alrededor, aplastando el aire. Su mano se disparó hacia adelante. Desmontar. El aire alrededor de Akoya explotó. Su armadura se hizo añicos. Su carne se desgarró. Midoriya lo volvió a montar. Equivocado. Akoya se desplomó. Su propio cuerpo quedó destrozado sin posibilidad de reparación. Akoya, susurrando, imposible. Midoriya pasó por encima de él, levantó el pie y pisoteó. Aplastar. Silencio. Midoriya se quedó solo, victorioso. El campo de batalla en ruinas se extendía ante él. Sus enemigos habían desaparecido. Sus aliados no estaban a la vista. Él había ganado. Midoriya miró hacia el cielo. La risa resonó por el campo de batalla, rebotando en las ruinas como una melodía evocadora. Midoriya permaneció de pie entre los escombros, con los brazos extendidos y una voz triunfal. Gané, coño. El terreno estaba sembrado de cuerpos destrozados, edificios destrozados y el persistente olor a sangre. Esta era su victoria, pero antes de que pudiera disfrutarla por mucho tiempo, estallido, las balas le atravesaron el cuerpo, obligándolo a tambalearse. Bajó la mirada hacia las heridas recientes antes de desviar la mirada hacia la fuente. Aizawa y Snipe se encontraban a poca distancia, con los ojos llenos de determinación. El rifle de Snipe aún humeaba, mientras que la bufanda de captura de Aizawa se mecía ligeramente con el viento. Se acabó, Midoriya, ríndete. La voz de Aizawa era firme, pero había una tensión subyacente. Midoriya, a pesar de las heridas de bala, sonrió. Sus ojos carmesí brillaron de diversión al dar un paso al frente. Ah, sí, Batman vagabundo, pensé que serías más listo que esto. Aizawa entrecerró los ojos. Entonces, el cuerpo de Midoriya se estremeció. Su forma cambió, y antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar, Snipe se derrumbó. La sangre goteaba de las heridas de bala recientes. Las heridas de Midoriya
ahora transferidas al pistolero. El villano se encogió de hombros, completamente ileso. Su sonrisa se ensanchó al reírse entre dientes. Genial, ¿verdad? Lo llamo antítesis. Aizawa apretó los puños, sus instintos le gritaban que actuara, pero antes de que pudiera moverse, la expresión de Midoriya se ensombreció. Sus dedos se crisparon, activando otra habilidad, necrosis. El mundo de Aizawa se hizo añicos. Ya no estaba en el campo de batalla en ruinas. En cambio, el mundo a su alrededor se transformó en un callejón familiar, con sus paredes oscuras y sofocantes. Una voz, suave pero acusadora, resonó entre las sombras. Me fallaste, Eraser. Aizawa se giró y se quedó sin aliento. Oboro Shirakumo estaba frente a él, el amigo de la infancia que había perdido, el amigo que se había convertido en Kurohiri, pero este no era el mismo hombre. El rostro de Oboro estaba contraído por el dolor, sus ojos hundidos. ¿Por qué no me salvaste? Aizawa dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No, yo. El mundo cambió de nuevo. Los cadáveres lo rodeaban, sus estudiantes, Eri, Kota, toda la clase 1A, sus cuerpos sin vida lo miraban fijamente, con acusaciones silenciosas, escritas en sus expresiones inmóviles. ¿Por qué no los salvaste? La voz de Oboro había cambiado, fusionándose con las voces de los muertos. Aizawa jadeó, su cuerpo temblaba mientras buscaba su bufanda de captura, solo para descubrir que desaparecía en su agarre, y entonces, la pesadilla se hizo añicos. El cuerpo de Aizawa se sacudió, su mente volvió a la realidad, su respiración era entrecortada, su corazón latía con fuerza. Levantó la vista, Midoriya se había ido, pero en su lugar había algo mucho peor. El estómago de Aizawa se retorció cuando los vio, los padres de Toru Agakure, muertos. Sus cuerpos sin vida yacían despatarrado en el suelo, con la sangre acumulándose debajo de ellos, y en el centro de todo estaba Toru misma, con su forma transparente temblando. Las lágrimas, aunque invisibles, sin duda corrían por su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué harías? Se le quebró la voz. La sonrisa de Midoriya nunca vaciló. ¿Por qué? Repitió, ladeando la cabeza. Porque puedo. Luego, con un movimiento rápido, grieta, el cuerpo de Toru se desplomó y su cuello se torció en un ángulo antinatural. A Aizawa se le cortó la respiración al ver a Midoriya absorber su don. El villano flexionó los dedos, probando su nuevo poder. No está mal, murmuró, encogiendo los hombros. El grito de rabia de Aizawa no salió de sus labios. Antes de que pudiera moverse, un portal de niebla negra se arremolinó. La voz de Kurohiri sonaba tan tranquila como siempre. Es hora de irnos, Midoriya. Midoriya se giró para mirar a Aizawa una última vez. Su expresión ilegible. Hasta la próxima, Obo Batman. Y con eso, entró en la oscuridad, desapareciendo en el vacío. Aizawa cayó de rodillas. Falla. Toru estaba muerta. Sus padres estaban muertos. Y mayúscula. Midoriya había escapado. Snipe gimió, apenas recuperando la conciencia. Con la respiración entrecortada, Aizawa se obligó a moverse, agarrando su comunicador con manos temblorosas. Envíen una ambulancia. Hemos perdido demasiados hoy. El campo de batalla quedó en silencio una vez más, pero en el aire aún permanecía la risa de Midoriya. El campo de batalla era un cementerio. Los héroes yacían inmóviles, con sus cuerpos esparcidos por el terreno ensangrentado. El aire olía muerte y carne quemada. La policía llegó con todas sus fuerzas, con expresiones sombrías mientras observaban la carnicería que se avecinaba. Los paramédicos sacudieron a Snipe, apenas manteniéndolo con vida mientras los subían a una ambulancia. Respiraba débilmente y su cuerpo estaba plagado de heridas, pero había sobrevivido. Esto fue más de lo que se podía decir de los demás. Un oficial de alto rango comprobaba con seriedad las bajas, con las manos temblorosas mientras contaba a los caídos. Su voz rebosaba de tristeza al volverse hacia su equipo. Hemos perdido 10 héroes hoy. Sus palabras fueron como una sentencia de muerte. Su mirada se desvió hacia un cuerpo en particular. Akoya Seisu, el héroe, antaño temido, yacía ahora en un charco de su propia sangre, inmóvil, con su figura
antes orgullosa y disciplinada, destrozada. A su alrededor, los restos del escuadrón antidisturbios y la banda de motociclistas se encontraban en estados similares, apaleados hasta quedar irreconocibles. Incluso los guerreros más fuertes entre ellos habían quedado reducidos a nada más que restos, destrozados de lo que alguna vez fueron, pero nada de eso se compara con la mayor pérdida de todas. Yuki, el oficial exhaló, su voz apenas por encima de un susurro. Yuki Tsukumo, uno de los únicos héroes que tenía una posibilidad real de detener a Midoriya, había desaparecido. Se había sacrificado en los momentos finales, asegurándose de que el monstruo contra el que luchaba no le arrebatara su don. Pero a pesar de sus valientes esfuerzos, Midoriya había ganado. El peso de su muerte presionó a los héroes y oficiales restantes como una carga inamovible. Ella era nuestra última esperanza, murmuró otro oficial. Si ni siquiera ella pudo detenerlo, ¿quién podrá? Silencio. Nadie tenía una respuesta. Y entonces, me di cuenta, esto no fue solo una pérdida para Japón. Entre los caídos había héroes de otros países, guerreros de todo el mundo que habían venido a ayudar a detener a Midoriya, y ahora, estaban muertos. Las otras naciones, tragó saliva un oficial más, joven, con el miedo invadiendo su voz, nos van a culpar de esto. El miedo era real. Los países que habían enviado a sus mejores héroes para ayudar ahora lloraban sus muertes. Sus gobiernos exigirían respuestas, exigirían justicia. Y Japón había fracasado. Aizawa estaba sentado sobre una losa de hormigón, rota, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza gacha. Su pañuelo de captura estaba roto. Le dolía el cuerpo tanto por la batalla como por el fracaso. Midoriya había escapado. Zoro estaba muerto. Yuki estaba muerto. Y no pudo detener nada de ello. Una presencia se le acercó. Una voz, tranquila pero firme, rompió el silencio. Esto no es tu culpa. Aizawa levantó la vista y sus ojos exhaustos se encontraron con los de Nezu. El pequeño pero brillante director estaba de pie frente a él, con los brazos cruzados y su expresión, habitualmente serena, teñida de tristeza. No lleves esta carga solo, Aizawa. Aizawa dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo no? Su voz sonaba ronca. Estaba justo ahí, debería haberlo detenido. Debería haber. No pudiste haber hecho nada, lo interrumpió Nezu. Punto. Ni siquiera Yuki, uno de los más fuertes, pudo detenerlo. Midoriya supera todas nuestras expectativas. Aizawa apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nezu suspiró. Nos estamos preparando. ¿Para qué? La mirada de Nezu era firme. Para la guerra. Porque esto no había terminado. Esto fue solo el comienzo. En la casa All Might, el aire dentro de la casa de Toshinori Yaji estaba inquietantemente quieto. El otrora orgulloso símbolo de la paz permanecía inmóvil, con la mirada fija en el intruso que tenía delante. Izuku Midoriya, vestido con ropa oscura, su aura era sofocante. Se sentó cómodamente en una silla, con una pierna cruzada sobre la otra, completamente a gusto, como si perteneciera allí. Las manos de Toshinori temblaban mientras las apretaba en puños. Midoriya, ¿qué haces aquí? Midoriya sonrió. Solo estoy de visita. Su tono era casual, demasiado casual. Entonces, sin previo aviso, sus ojos brillaron de un rojo inquietante, donde necrosis, caminante de tumbas, una ola sofocante de puro terror se estrelló contra Toshinori mientras su mente se abría paso. Sus miedos más profundos y agonizantes se convertían en realidad, y entonces los vio. Primero, Tsuyu, sus ojos sin vida lo miraron fijamente, su sonrisa, antes brillante, ahora se distorsionaba por el horror, la sangre goteaba de su boca. Entonces, Hirou, su cuerpo estaba flácido, sus auriculares rotos, su voz, silenciosa para siempre. Entonces, Toru, excepto que esta vez, era visible. Su figura, antes invisible, ahora estaba teñida de carmesí, con las manos extendidas en busca de ayuda, pero nadie acudió. La respiración de Toshinori se hizo pesada, y entonces apareció la figura final. Su corazón se detuvo. Nana Shimura, su habitual traje de heroína,
Su característica capa, ondeando tras ella, lucía exactamente igual que en su mejor momento, pero algo estaba mal. Su rostro se torció en una amplia y misteriosa sonrisa, de esas que Toshinori nunca había visto, burlona, provocadora, y entonces ella habló, pero no era su voz, era de Midoriya, tu mentor, mi abuela, solía decir esto, ¿verdad, Toshinori? La voz de Midoriya estaba impregnada de cruel diversión mientras se inclinaba hacia adelante. Sus ojos brillaban al imitar a la perfección la sonrisa de Nana. Sonríe siempre, pase lo que pase, ¿verdad? Su expresión se oscureció. Ella habló un montón de mierda. A Toshinori se le heló la sangre. Midoriya se burló. No era la verdad. Nada de eso. Extendió los brazos, como si señalara los horrores que acababa de obligar a Toshinori a presenciar. Ustedes, héroes, son simplemente hipócritas. El cuerpo de Toshinori se negó a moverse. Se había enfrentado a All for One. Se había enfrentado a la muerte misma. Pero en ese momento, nada lo aterrorizaba más que el niño sentado frente a él. Midoriya dejó escapar una risita baja, reclinándose en la silla de Toshinori, estirando los brazos como si fuera el dueño del lugar. Tío, ser villano es divertidísimo, suspiró dramáticamente, llevándose una mano a la frente, como un actor en una tragedia. Si hubiera sabido que podía ser tan bueno, habría dejado esta mierda de héroe hace mucho. Toshinori apretó los dientes, con los puños temblando. Midoriya, este no eres tú. Midoriya resopló. Oh, ahórrame el sermón, viejo. Sonrió con sorna, con los ojos brillantes de diversión. De verdad, sí, hubiera sabido que podía superar a mi viejo como villano, te habría quitado el uno para todos y me habría unido a él. ¿Te lo imaginas? Su sonrisa se ensanchó. Padre e hijo, gobernando el inframundo, eso sí que habría sido un espectáculo. Los ojos de Toshinori se abrieron de par en par. Midoriya se puso de pie, acercándose a él y extendiendo la mano. Pero bueno, puede que llegue tarde a esa fiesta, pero aún puedo recuperar el tiempo perdido. Antes de que Toshinori pudiera reaccionar, Midoriya colocó su palma contra su frente. La energía oscura pulsaba desde las yemas de sus dedos. Necrosis, caminante mental. La visión de Toshinori se nubló. Su entorno cambió. De repente, ya no estaba en su casa. Estaba dentro de su propia mente. El mundo que lo rodeaba se retorcía. Los recuerdos se deformaban y lo arrastraban más profundamente, hacia el núcleo de One for All. Y allí estaban los anteriores portadores de One for All. Sus formas parpadeaban como fantasmas, observando al intruso en su espacio sagrado. Midoriya dio un paso adelante. Sus ojos esmeraldalos examinaron con curiosidad y diversión. Su mirada se posó en un rostro familiar, su tío, los otros portadores, y por último, su abuela, Shimura Nana. Los labios de Midoriya se curvaron en una amplia sonrisa que mostraba muchos dientes. Bueno, hola, veteranos. Los usuarios de One for All se quedaron en shock y horrorizados cuando el niño que una vez vieron como un faro de esperanza ahora estaba frente a ellos como su mayor pesadilla. Midoriya dio un paso adelante, sus oscuros ojos esmeraldas se fijaron en Shimura Nana y una sonrisa tiró de sus labios. Abuela, siempre actuaste con tanta nobleza, con tanta rectitud, se burló, pero dime, ¿dónde estaba esa rectitud cuando abandonaste a tu propio hijo? La expresión de Nana se endureció, pero permaneció en silencio. Dejaste a tu hijo atrás, pensando que era por su bien, continuó Midoriya, pero ¿sabes siquiera qué pasó después? Su sonrisa se ensanchó con crueldad. Creció resentido contigo. Su hijo Tenko idolatraba a los héroes, y por eso, su propio padre lo golpeaba, hasta la muerte todos los días. La atmósfera dentro del vestigio de One for All se volvió más pesada. Los demás predecesores se removieron, incómodos, e incluso después de matar a su propia familia, seguía sumido en el trauma, susurró Midoriya, acercándose. Así que, por bondad, yo mismo puse fin a su sufrimiento. Los ojos de Nana se abrieron de par en par. ¿Tú, qué? Midoriya la dio la cabeza con sarcasmo. ¿Vas a llamarme villano, asesino? Soltó una risa amarga. Deberías agradecerme. Limpié tu desastre.
Los otros usuarios de One for All finalmente hablaron, intentando defender a Nana, pero antes de que pudieran, Midoriya chasqueó los dedos. Una presión sofocante cayó sobre ellos. Todos se quedaron congelados en el lugar, sus voces silenciadas, sus cuerpos obligados a arrodillarse. La voz de Midoriya era tranquila, pero afilada como un cuchillo. No te atrevas a intentar hablar, no cuando nunca hablaste por mí. Se volvió hacia Nana, Toshinori y los demás y su sonrisa desapareció. Tu propio estudiante, espetó, empujó a mi madre al suicidio. Él y el resto de tus supuestos héroes se quedaron de brazos cruzados mientras la sociedad la aplastaba, la llevaron al límite, y cuando se derrumbó, su voz se tornó venenosa. La culparon, igual que me culparon a mí. Toshinori apretó los puños. Eso no es cierto. Cállate. La voz de Midoriya resonó por el mundo. Vestigio. Sus ojos ardían de rabia. ¿Qué sentido tiene ser un héroe? ¿Qué sentido tiene salvar a la gente si, en cuanto descubren algo malo sobre ti, se vuelven contra ti como perros rabiosos? El reino Vestigio parpadeó, las sombras se retorcían a los pies de Midoriya mientras su odio se derramaba en el espacio. Su voz se convirtió en un susurro oscuro y divertido. La gente de esta ciudad me encontró divertido por un tiempo, ¿sabes? Rió entre dientes, pero lo que más aman de un héroe es ver a un héroe fracasar, morir en el intento. Se acercó más y su mirada se clavó en el alma de Toshinori. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Su voz era fría, sin emociones, y ninguno de ustedes siquiera discutió escuchar mi versión de los hechos. Silencio. Aplastante, sofocante, silencio. La sonrisa de Midoriya regresó. Entonces, díganme, héroes, la dio la cabeza. ¿Qué se siente estar del otro lado? Midoriya soltó una risa burlona, estirando las mejillas, con los dedos, como solía hacerlo Nana Shimura. Su expresión se retorció con cruel diversión mientras la miraba directamente a los ojos. Entonces, abuela, dijo lentamente, inclinando la cabeza, ¿te hace feliz? Su voz estaba llena de veneno. ¿Sabías que todas tus malas acciones tienen consecuencias? El rostro de Nana permaneció neutral, pero sus manos temblaron levemente. La sonrisa de Midoriya se ensanchó. Abandonaste a tu propio hijo, y ahora tu nieto está ante ti, un villano. Dime, Nana, ¿eso te enorgullece? Su risa resonó en el reino vestigial del One for All, rebotando en el espacio hueco como una melodía inquietante. ¿Qué decías? Se burló, imitando su voz. Sonríe, siempre, pase lo que pase. Él torció aún más su expresión y su sonrisa se hizo antinaturalmente amplia. ¿A esto te referías, abuela? ¿Es este el símbolo de paz que buscabas? Ninguno de los usuarios anteriores habló. Incluso Toshinori permaneció en silencio, con los puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Midoriya se burló. Eso pensé. La expresión de Midoriya se oscureció, sus ojos esmeralda brillaron con malicia mientras daba un paso más cerca de Nana. Ten esto en cuenta, Shimura, escupió su nombre, con veneno. Tenko, su padre, mi madre y yo nunca te perdonaremos. Su voz era baja pero cargada de una rabia inquebrantable. Aunque conozcas a mi madre en otra vida, no esperes que sea tan cariñosa contigo. Soltó una risita amarga. Lo dejó todo, por un hijo como yo. El reino de los vestigios estaba en silencio. Las palabras de Midoriya cortan más profundamente que cualquier espada. Los labios de Nana se separaron levemente, como si quisiera decir algo, cualquier cosa, pero no le salieron las palabras. Midoriya sonrió con sorna ante su vacilación. ¿Qué? ¿Ningún discurso heroico? ¿Ninguna palabra sabia? ¿O por fin entiendes lo que realmente costó tu noble sacrificio? Sus dedos se crisparon y sus manos manchadas de sangre se aferraron al aire como si estrangularan los mismos ideales que una vez representaron a dos. Es demasiado tarde, abuela. Se dio la vuelta, dejando que su risa resonara una última vez antes de abandonar el reino de los vestigios en ruinas. Al perder la conciencia de Toshinori, Midoriya mantuvo su sonrisa, satisfecho con la devastación que había sembrado. Con un movimiento de muñeca, activó su comunicador. Kurohiri, ya terminé aquí, recógeme.
Una neblina oscura comenzó a arremolinarse tras él al formarse la puerta de disformidad, cuya siniestra presencia consumía la habitación en penumbra. Midoriya echó una última mirada al cuerpo inerte de Toshinori. Su otrora gran mentor ahora estaba reducido a un cascarón roto. Nos vemos luego, All Might, susurró burlonamente, antes de entrar al portal y desaparecer sin dejar rastro. De vuelta en el reino de los vestigios, el silencio era ensordecedor. Nana Shimura permaneció allí, con los hombros temblorosos y los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. El peso de las palabras de Midoriya la aplastó. Ella siempre había creído en el camino de un héroe, en los sacrificios que uno debía hacer, pero tomé la elección correcta. Su voz era apenas un susurro, quebrada por la emoción. Los demás vestigios permanecieron en silencio, sus figuras fantasmales se atenuaron, no queriendo, o tal vez incapaces, de consolarla. Por primera vez desde que murió, Nana Shimura lloró, y ella lloró sola. Al caer de rodillas, Nana Shimura temblaba con sollozos incontrolables, apretó los puños, clavándose las uñas en su piel fantasmal mientras gritaba, un sonido crudo y angustiado que resonó en el reino de los vestigios, que nos dio esta sociedad. Su voz estaba llena de dolor, arrepentimiento y furia. Los demás usuarios de One for All instintivamente se acercaron a ella, intentando calmarla, pero ella los apartó con una poderosa ola de emoción. No me toques, espetó, con los ojos encendidos, de rabia. ¿Qué derecho tienes a consolarme? La heroína que una vez fue orgullosa, la mujer que le había dicho a Toshinori que siempre sonriera, ahora se estaba desmoronando. Su voz se quebró al continuar, mi nieto tiene razón, este mundo nos lo quitó todo. Mi hijo, Tenko, lo abandoné, y mira lo que pasó. Mi alumno, Toshinori, reprobó, y mi nieto, Izuku, lo perdió, todo por culpa de esta maldita sociedad de héroes. Apretó los dientes, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Valió la pena? ¿De verdad salvamos algo, o solo creamos más sufrimiento? Ninguno de los otros vestigios tenía respuesta. Por primera vez, Nana Shimura, la heroína otrora, noble e inquebrantable, sintió el peso aplastante de las consecuencias de sus decisiones. Toshinori avanzó con vacilación. Su habitual presencia, imponente, parecía insignificante ante el dolor abrumador de Nana. Abrió la boca, intentando articular las palabras, pero no salió nada. Maestro, yo. Antes de que pudiera terminar, Nana giró la cabeza hacia él, con los ojos inyectados en sangre por el dolor y la rabia. No, su voz era fría, temblando de emoción. Ni te atrevas, Toshinori. Él se estremeció ante el puro veneno en su tono. Se suponía que serías mi sucesor, Siseo. Se suponía que serías quien lo arreglara todo, Toshinori. Pero en cambio, mira lo que pasó. Mi nieto, mi sangre, se convirtió en un villano, y mi hijo en un monstruo, y tú permitiste que todo sucediera. Las manos de Toshinori se apretaron a sus costados y le dolía el corazón. Yo lo intenté. Intentó, Nana lo interrumpió, acercándose. Ni siquiera lo escuchaste, Toshinori. Dejaste que esta sociedad lo destrozara y lo escupiera. Dejaste que lo trataran como basura. Lo abandonaste como todos los demás. Toshinori se tambaleó hacia atrás y cada palabra le hirió profundamente el alma. La voz de Nana se quebró mientras susurraba. Se suponía que tú también serías su héroe. El silencio que siguió fue pesado y sofocante. Toshinori agachó la cabeza, tragándose el nudo que tenía en la garganta. No tenía nada más que decir, ninguna excusa, ninguna justificación. Con pasos lentos y pesados, se dio la vuelta y caminó hacia el vacío del mundo vestigio. Nana no lo detuvo. Ella simplemente se desplomó sobre sus rodillas, sollozando entre sus manos. Las manos de Toshinori temblaban mientras sostenía el teléfono cerca de su oído. Su respiración era irregular. Nezu, su voz era baja al principio, casi incrédula. Midoriya me visitó. Del otro lado, el tono de Nezu permaneció tranquilo, pero cargado de significado. Ya veo. Así que él también vino a ti. Toshinori apretó el teléfono con más fuerza. ¿Qué quieres decir con también? ¿Qué pasó, Nezu?
Hubo una breve pausa antes de que Nezu finalmente respondiera. Midoriya atacó a héroes hoy, Toshinori. Akoya estuvo involucrado en el caso, junto con varios héroes profesionales, pero la situación se complicó más de lo previsto. Toshinori se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir, con escalado? Nezu respiró hondo antes de volver a hablar. Perdimos a mucha gente hoy. El corazón de Toshinori se hundió. ¿Cuántos? Su voz era apenas un susurro. Nezu dudó antes de responder. 10 héroes profesionales murieron, incluida Yuki. Una de nuestras estudiantes, Toru Agakure, también fue asesinada, junto con sus padres. El cuerpo de Toshinori se puso rígido. Su mente luchaba por procesar las palabras, el peso de estas le aplastaba el pecho. ¿Qué? Nezu continuó con voz solemne. Toru intentó vengar a sus padres, pero Midoriya. Basta, gritó de repente Toshinori, con la voz llena de angustia y rabia. Su respiración era pesada y desigual, mientras sus manos se apretaban en puños. ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no estuve ahí? Porque Akoya estuvo involucrada en este caso, pero yo no. Su voz resonó por la habitación, pero no hubo respuesta, solo silencio. El pecho de Toshinori subía y bajaba rápidamente, su ira y su dolor amenazaban con consumirlo. ¿Qué sentido tiene? Murmuró finalmente, con voz hueca. ¿Qué sentido tiene todo esto, si seguimos perdiéndolo todo? Nezu dejó escapar un profundo suspiro antes de responder. Su voz tenía un extraño tono de agotamiento. Toshinori, si realmente quieres ver la masacre que Midoriya dejó atrás, entonces prepárate. Hubo una breve pausa antes de que Nezu continuara, con un tono sombrío. No solo murieron los héroes hoy, Midoriya hirió a Snipe hasta casi matarlo, perdonándolo solo como mensaje. Y Aizawa está sufriendo un colapso mental. La respiración de Toshinori se entrecortó. Aizawa, susurró, casi con miedo de preguntar. Nezu asintió a pesar de estar al teléfono. Midoriya usó uno de sus dones robados contra él. Obligó a Aizawa a revivir su mayor miedo, la muerte de Oboro. Toshinori se tambaleó hacia atrás, agarrándose al borde de una silla para apoyarse. No, su voz era apenas audible. Sí, continuó Nezu. Midoriya lo destrozó. Toshinori, cuando se liberó de la ilusión, Midoriya ya se había ido, y antes de irse, le dejó un regalo a Aizawa. A Toshinori se le revolvió el estómago. ¿Qué clase de regalo? La voz de Nezu era tranquila pero escalofriante. Los cadáveres de los padres de Toru Agakure. Toshinori sintió como si le hubieran chupado el aire a la habitación. Apretó los dientes y le temblaban las manos. Y Toru se obligó a preguntar. Ella trató de vengarlos. Toshinori ya sabía la respuesta antes de que Nezu la dijera. Midoriya la mató. Siguió un largo silencio. Toshinori se sentó lentamente en una silla y presionó la palma de su mano contra su frente. Esto ya no se trata solo de Midoriya, ¿verdad? Murmuró finalmente. Ya no puede detenerse. La voz de Nezu era fría y definitiva. Si no lo detenemos pronto, Toshinori, puede que no quede nada que salvar. Toshinori respiró hondo y tembloroso, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos se oscurecieron con el peso de sus siguientes palabras. Ya no hay redención. Nezu permaneció en silencio, escuchando atentamente. Prepara a Mirio Togata. La voz de Toshinori era firme, casi autoritaria. Aumenta su entrenamiento. De inmediato, Nezu exhaló, anticipando ya a dónde iría esto. ¿Quieres que domine el uno para todos cuanto antes? Sí, la voz de Toshinori no dejaba lugar a discusión. Dile a Gran Torino que lo entrene personalmente, que lo lleve más allá de sus límites. Nezu asintió, aunque Toshinori no podía verlo. Haré los arreglos necesarios. Toshinori cerró los ojos por un momento, tratando de suprimir la tormenta de emociones que rugía en su interior. Midoriya se ha ido por completo. Su voz era baja, casi quebrada. El chico que una vez conocía, muerto. La expresión de Nezu se endureció. Entonces, debemos asegurarnos de que aquello en lo que se ha convertido, sea detenido. Suscríbete para más.